Continuamos en nuestro estudio de la carta primera de Juan. Hemos estado en el capítulo 2, versículos del 15 al 17. Esta es la tercera enseñanza de estos versículos y ha sido edificante para mi vida, y espero que también haya estado siendo de edificación para la suya, y hoy la de hoy también. Amén. La leemos todos juntos. La palabra de Dios inerrante dice, versículo 15 al 17: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo que, Señor, tú nos has bendecido de estar, Señor, aquí en tu casa, este lugar que tú nos has provisto, Señor, para que tu iglesia, Señor, te alabe a una, Señor, y poder ser edificados, Señor, en tu palabra, madurando, creciendo en ti, en tu conocimiento, Señor, anhelándote, ansiando, Señor, todo lo que a ti, Señor, se refiere, Señor, y que tú seas glorificándote, Señor, a través de nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos en esta hora, Señor, en que tu palabra es expuesta, Señor. Tu palabra que es la verdad, que es, Señor, inerrante. Palabra, Señor, que es la autoridad de tu iglesia, Señor, que es la regla, Señor, el estándar por el cual tu iglesia se rige, Señor. Ayúdanos, Padre, a exponerla fielmente, Señor. Pues es tu palabra, Señor. Guíanos, Dios. Tú conoces, Señor, nuestra insuficiencia, Señor, nuestra incapacidad, Señor. Obra, Señor, con tu poder, por tu Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Seamos transformados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos. Hemos estado por varias semanas, como hemos dicho, viendo estos versículos de la primera carta de Juan, del 15 al 17. Hemos visto a quién se refiere Juan cuando hace esta advertencia, esta seria amonestación de no amar al mundo. Y cuando vemos el contexto de esta carta, los versículos del 12 al 14, ahí vemos a quién ha escrito Juan, a quién se refiere. Dice en estos versículos, simplemente los voy a parafrasear, que él les está escribiendo. Él dice: yo les escribo a ustedes que son hijos de Dios. Y aquí está hablando en un término general, todos aquellos que han sido
convertidos, regenerados por el poder del Espíritu, que han tenido un genuino arrepentimiento, que han venido en fe a Cristo y que su justicia, la de Cristo, ha sido imputada a la vida de ese creyente y ahora es reconciliado con Dios y ahora viene a ser hijo de Dios. Ese es a quien Juan se refiere en general, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Y también después continúa diciendo: les escribo a ustedes, y empieza a hablar por categorías, por etapas, según el crecimiento espiritual que ellos han adquirido. Y comienza con los padres y está hablando ahí de los que son maduros en la fe, los que han llegado a una madurez espiritual, que han crecido espiritualmente. A ellos son que les escribe, a los maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio, porque conocéis al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes en la fe, aquellos que llevan ya un tiempo conociendo del Señor, están creciendo en conocimiento, dice, y han vencido al maligno, han ganado la batalla contra el maligno. Y después dice: les escribo a ustedes, niños en la fe. Son aquellos recién convertidos, aquellos que recién han conocido al Padre. A ellos son a quien Juan se dirige en esta carta. Y luego de esta serie de afirmaciones respecto a la condición de cada cristiano, en el versículo 15, enseguida abruptamente da una importante advertencia. Enseguida de una importante advertencia y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La advertencia del apóstol Pablo también es oportuna aquí, porque no importa cuántos años tengamos en la fe, cuán maduros somos o cuán no maduros somos, todos estamos expuestos a la tentación. Y es oportuna entonces la advertencia que Pablo hace: el que piense estar firme, mire que no caiga. Como buen pastor, Juan advierte contra tales peligros, encuentra necesario ponerle sobre aviso contra una actitud que podría arruinar la comunión que ellos tienen con Dios y empujarlos a una destrucción espiritual. El amor al mundo. Cuando habla aquí del mundo, ya hemos visto, simplemente para repasar, reforzar, y incluso para los que a lo mejor no estuvieron las otras enseñanzas, cuando se refiere al mundo, él ya se había referido en el versículo 2, donde significa que habla del mundo o la humanidad que debido a su pecado necesita una reconciliación con Dios, y Jesucristo es la propiciación por sus pecados. Él es la víctima, aquella que apacigua la ira de Dios, que apaciguó la ira de Dios, la víctima sustitutoria. Entonces, es una palabra, esta la del mundo, que puede usarse en varios sentidos. Puede referirse en un sentido muy neutro, como al universo creado que Dios hizo, muy bueno, dice Génesis 1:31, pero en los escritos de Juan, el mundo generalmente significa la humanidad organizada en rebelión contra Dios. Así, de esa manera, que la palabra tiene un sentido
negativo. Un sentido negativo aquí, en el sentido que Juan la escribe. El mundo está bajo el control del maligno. 1 Juan 5:19, está en tinieblas y en pecado. El mundo está, por tanto, bajo el juicio de Dios. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Juan 9:39. Pero al mismo tiempo, el mundo es objeto del amor divino, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la situación del creyente, el que ha creído en Cristo. Es una situación diferente, porque por un lado se le puede considerar que ya no es de este mundo, ya no pertenece a este mundo, en vista de que ya no está bajo el juicio de Dios y ha pasado de muerte a vida, y él vive ahora en la esfera de la luz y ya no en la esfera de las tinieblas. Por otro lado, es parte del mundo, porque está en el mundo y es expuesto a tentaciones que provienen de la misma naturaleza pecaminosa del mundo y de Satanás. Entonces está expuesto a esas tentaciones que pueden alejarlo de Dios y llevarlo al pecado. Y el temor del apóstol Juan es que los cristianos sean atraídos a esas o por tales tentaciones. El propósito de Dios es que la vida fuera no miserable, sino que fuera muy buena, muy buena. Pero a causa del pecado el mundo cayó bajo una maldición, y el hombre entonces se torna a lo terrenal. Cuando escucha las palabras morirás, él sabe que va a morir. Él sabe que le queda, que el tiempo empieza a correr, y es la misma, lo mismo que sucede con nosotros. Desde el momento en que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, o que fuimos concebidos, desde ese momento empezamos a formarnos simplemente para un día morir. Hay bebés que ni siquiera llegan a salir del vientre, vivos del vientre. Hay otros que duran un poco más años. Hay personas que mueren jóvenes, en una adultez. Hay gente que dura, o como dice la Biblia, ¿no?, 70 años, y los más robustos hasta 80. Pero el hombre, como sabe que va a morir, tiene un sentido terrenal y que tiene que aprovechar el tiempo. Y como el mundo piensa, dice, el que muere con más juguetes gana. Ese es el pensamiento, la filosofía del mundo. Quiere aprovechar porque no tiene entendimiento. Él piensa que todo lo que hay es esta vida, y ya después de la muerte ya no hay nada más. Muchos piensan así. Entonces tienen que aprovechar, pero la verdad es que las escrituras declaran que después de la muerte, una vez alguien muere, y después de esto, juicio, a rendir cuentas con nuestro Creador. Entonces, el hombre tiene una mente terrenal. Entonces, en consecuencia, aquí Juan tiene en mente, cuando habla de amar al mundo, de los atractivos de una vida de oposición y desobediencia a los mandamientos de Dios. La palabra mundanalidad significa desobediencia a la regla de la vida dada por Dios. Esa es mundanalidad, desobediencia
a los mandatos de Dios. Amar al mundo, en este sentido, es ser atraído por algo y desear disfrutarlo. La idea es el apetito y el deseo. Los hombres aman más las tinieblas, las cosas de este mundo, que la luz, que es Dios. Aman recibir gloria los unos a los otros, la gloria que viene de los hombres, antes que darle la gloria a Dios. Debemos decir que el deseo de placer no necesariamente es malo. Dios nos ha creado de tal forma que tenemos apetitos y deseos que necesitan ser satisfechos. Y su satisfacción produce cierto placer. Cuando tengo hambre, necesito alimento, deseo una comida, y comer produce un placer que es perfectamente apropiado. Dios instituyó el matrimonio, y con eso el que se produjera el sexo, Dios lo inventó. Así que el sexo, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los mandatos de Dios, es bueno, es placentero. El problema es cuando el hombre corrompe lo que Dios ha establecido. Sin embargo, hablábamos de un plato de comida. Ese deseo puede, o llenar esa satisfacción de mis deseos puede tornarse pecaminosa, cuando yo podría compartir mis recursos con un pueblo, con alguien que tal vez está muriéndose de hambre. Amar al mundo en el sentido del que Juan el apóstol habla aquí, está dando a entender por definición que amar al mundo es todo aquello que es opuesto a Dios. Se habla del mundo como un sistema totalmente opuesto a Dios. El mismo está encabezado por Satanás, quien lucha en forma sutil para frustrar todos los propósitos de Dios. Y luego en el versículo 16, Juan pasa a explicar más cabalmente por qué el amor al mundo es incompatible con el amor de Dios. Y es porque todo lo que hay en el mundo no es de Dios, sino del mundo mismo. Su origen no se encuentra en Dios, sino en el mundo. Pero si el mundo fue creado por Dios, dicen alguien, ¿no? ¿Cómo entonces se puede decir que todo lo que hay en él es opuesto a Dios y no proviene de él? Bueno, la respuesta a esta pregunta se aclara cuando nosotros consideramos el tipo de cosas específicas que Juan tiene en mente. Las encontramos ahí en el versículo 16. Juan enumera 3 rasgos típicos del mundo pecaminoso: los deseos de la carne, es decir, los deseos que provienen de la carne, el deseo de la carne. Ahora, el deseo es una palabra en sí misma neutra, adquiere una connotación buena o mala, depende del contexto. Pero aquí es claro que se trata de una connotación mala. Hasta cierto punto, lo mismo ocurre con la carne, que puede significar simplemente la substancia de lo que está hecho el hombre, o referirse a aspectos de la vida humana corporal. Juan emplea aquí carne en un sentido judío, en un sentido bíblico, de la naturaleza del hombre en su totalidad, como un ser mundano, separado y opuesto de Dios. Para el apóstol Pablo, particularmente la carne designa el punto de vista orientado hacia mí mismo,
hacia uno mismo, aquello que persigue sus propios fines, que es autosuficiente, que actúa independientemente de Dios. Significa todo deseo que el hombre en su rebelión contra Dios distorsiona. Lo distorsiona. El segundo rasgo del mundo es los deseos de los ojos. A menudo los ojos son la fuente del deseo, la codicia, provoca por lo que uno ve, es mediante cual la codicia es provocada. Se puede pensar especialmente en el deseo de ver cosas que causan placer pecaminoso, como la pornografía o la tendencia a dejarse cautivar por el esplendor de las apariencias. Pero la idea básica es la codicia y el deseo de cosas deseos provocados por la mirada. El tercer rasgo que Juan nota aquí es el rasgo de la vanagloria de la vida, es decir, el orgullo por las riquezas. La palabra vanagloria se refiere a la jactancia, a la arrogancia, el que exagera lo que posee con el fin de impresionar a otros, el deseo humano egoísta estimulado por lo que ve el ojo. Ahora, no es malo en cierta medida el desear tener posesiones, pero cuando empiezo a desear tener más que otros, a codiciar lo que veo, alardear lo que poseo y afirmar que me basto a mí mismo para lograrlo, entonces mis deseos se han pervertido, son pecaminosos y yo estoy condenado. Esto no es de Dios, es del mundo, dice Juan. No proviene de Dios, no tiene origen en Dios. Y expresa un sentido de autosuficiencia humana, independencia de Dios y de avaricia humana ante las necesidades de otras personas. En resumen, la enseñanza de Juan hasta aquí es una advertencia contra el materialismo. Así que en el versículo 17, nuestro texto del día de hoy, en el cual nos vamos a estar enfocando lo que resta de tiempo, en este punto Juan llega al clímax de su advertencia, la razón por la cual el creyente no debe amar al mundo. ¿Cuál es la razón por la cual un creyente, un hijo de Dios, no debe amar al mundo? Es porque el mundo pasa. El mundo pasa, el hombre y el mundo del hombre. Cada hombre tiene un mundo en su cabeza, ¿sabían? ¿No? Por eso ese dicho de cada cabeza es un mundo. Cada hombre tiene su reino en su mente y él se sienta como rey a reinar sobre sí mismo. Pero el mundo pasa. Su reino es temporal, efímero, terrenal. Y todos los que son del mundo pasan. Y no solamente el mundo, pero sus deseos. Esta triple manifestación que acabamos de describir, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, no la suya propia, no la suya propia carnal, ni la del mundo, sino la voluntad de Dios, Él permanece para siempre, como Dios permanece para siempre, porque son uno con Él.
En contraste con las tres concupiscencias pasajeras del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, el que hace la voluntad de Dios, tiene tres bienes permanentes: riquezas, honra y vida. Proverbios 22:4. Las riquezas no son en esta vida, aunque Dios pudiera bendecir, y como Dios ha bendecido a muchos en esta vida con posesiones, honra y vida eterna. La verdad es que es necio amar al mundo, porque el mundo y sus deseos pasarán. Juan ya les ha recordado a sus lectores que la edad de las tinieblas está llegando a su fin. En 2:8, las tinieblas van pasando y la luz ya alumbra. Esto da la imagen del mundo en medio de la oscuridad de la noche, y primeros rayos del amanecer que ya están empezando a brillar, y cada vez la luz se hace más brillante. Algo parecido Pablo escribió en Romanos 13, del 11 al 12. Y esto, conociendo, dice Pablo, el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora, para el creyente, ¿qué significa que el mundo pasa? Para el creyente vamos a ser librados por fin de este mundo caído, librarnos del pecado de una vez y por todas. Ya no vamos a tener que lidiar más con el pecado, ya no vamos a tener más que lamentarnos por haber ofendido a Dios, por haberlo agredido, su ley, su santidad. Ya no vamos a tener que preocuparnos más. Vamos a estar con Dios. Para el pecador, para el incrédulo, el mundo pasa, es para ellos una pérdida. Ellos no quieren que el mundo pase, porque tienen sus tesoros aquí en la tierra. Su corazón está aquí en la tierra y no quieren ser desprendidos de ella. Pero los creyentes se les anima, se les consuela, porque ya es hora, ya está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz, porque ahí donde brilla la luz es donde se encuentran los discípulos que están caminando en luz y arrojando ellos mismos luz, no luz propia, sino aquella que reflejan de la luz verdadera, Cristo, Dios. Y Pablo también decía que este mundo en su forma presente está pasando. En 1 Corintios 7, 29 al 31 habla de lo pasajero que es el mundo, y dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. O sea, la vida humana es breve. ¿Qué es la vida? ¿Qué es vuestra vida? Dice Santiago. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pablo dice: resta pues que los que tienen esposa
sea como si no la tuviesen. El objetivo aquí de Pablo es mantener un orden o las prioridades eternas en orden. No quiere decir que el matrimonio no sea importante, o no quiere decir que haya alguna negación física mutua, no. Él quiere simplemente poner en orden las prioridades eternas. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. El carácter pasajero del mundo actual y todas las angustias y el gozo que son añadidas por circunstancias, tiempos de celebrar, tiempos de dolor o aflicción, al adquirir algo o perder algo, posesiones temporales, no deben alterar el estado de esperanza, de propósito de un creyente maduro. La exhortación es a mantener la paz de corazón. También con el mundo partirá el deseo de él, el mundo. La persona que desea al mundo, ese deseo lo arrastra a ese hombre a la destrucción, a su propia destrucción. Es engañoso. Encontrarse la apariencia solamente pertenece al que hace la voluntad, perdón, la permanencia solamente pertenece al que hace la voluntad de Dios. Es quien permanecerá firme en medio de la tormenta del juicio de Dios. Porque aquel hombre construyó su casa sobre la roca que es Cristo. Vinieron lluvias, soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre la casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca de nuestra salvación. No así para el incrédulo que construye en la arena. Soplan vientos, vienen lluvias, azotan contra la casa y hay grande destrucción, porque todo aquel que está construyendo sobre el mundo, que su tesoro está en el mundo, está construyendo sobre arena, y grande será su destrucción. El gran peligro es cuando el mundo entra en el corazón. Ahí está el peligro. El agua es útil para la navegación de un velero. El peligro se encuentra cuando el agua penetra a la nave. De igual manera, el temor es que el mundo entre en el corazón. Vamos a ver algunas características de aquellos a quien el mundo ha entrado en su corazón. Características de que el mundo ha entrado en el corazón de alguien. ¿Ven? Dice, simplemente vamos a ver unas cuantas y después de esto, vamos a ver características de aquellos que han sido curados del mundo. Características de que el mundo ha entrado en el corazón. Cuando hay un deseo insaciable de obtener el mundo, desear más de lo suficiente, buscar grandes riquezas, ser como las hijas de la sanguijuela que clama, dame, dame, como en Proverbios 30:15 dice. Esa es una característica
de que el mundo ha entrado en el corazón de un hombre. Cuando hay un deseo inmoderado del mundo, su corazón está entregado a las cosas terrenales, que por amor a ella renunciaría a las celestiales. Por un lingote de oro renunciaría a la perla de gran precio. Cuando Cristo dijo al joven rico: vende lo que tienes, ven y sígueme, dice que el joven se fue triste. Prefería renunciar a Cristo antes que a todas sus posesiones terrenales. Ahora alguien diría: bueno, pero Dios no pide a todos que vendamos todas nuestras posesiones. Cristo no me pide eso. No, es verdad, no. Dios no le pide a todos, pero les pide, como decía alguien, simplemente a aquellos que suspiran y dicen: qué bueno que Dios no pide a todos que vendan sus posesiones, porque ahí se claramente resalta que hay algo mal en tu corazón con tus posesiones. Cuando sus pensamientos están dedicados en exclusivo al mundo, siempre están planificando cosas relacionadas con esta vida. La imaginación es una fábrica de hacer dinero, ¿no? La mente está: ¿cómo voy a hacer más dinero? ¿Cómo voy a generar más ingresos? ¿Cómo lo voy a hacer? Y su mente está fascinada en eso. Sus pensamientos son codiciosos, todos terrenales, enfocados en el bienestar de esta vida. Cuando se esfuerzan más en conseguir la tierra que el cielo, esa es una señal que el mundo ha entrado al corazón. Cuando se esfuerza más en conseguir la tierra que el cielo, porque ese hombre removerá cada piedra, perderá el sueño y dará muchos pasos en pos del mundo, pero no hará esfuerzo alguno por Cristo. En su camino descuida las cosas eternas. Y decía Jeremías: en vano trabajan y se cansan, porque solo para el fuego. Todo lo que hay, hermanos amados, en el mundo, todo eso es combustible para el día de la destrucción. El cielo y la tierra pasarán con gran estruendo. Todo esto va a ser quemado, va a ser fundido, los elementos se fundirán, dice Pedro en su carta. Es combustible para el fuego. Cuando se sobrecarga con tareas terrenales, ahí es una característica de que el mundo ha entrado en el corazón. Se toma tanto tiempo para él que no encuentra tiempo para servir a Dios. Hasta tiene poco tiempo para comer, pero ningún tiempo para orar. Cuando alguien se sobrecarga con el mundo, tal como Marta, se dedica a muchas cosas de tal forma que no tiene tiempo para su alma. Cuando hace la ineficaz la palabra predicada, ahí son características que el mundo ha entrado en el corazón. En la parábola de la semilla, cuyos espinos Cristo interpretó como los afanes de la vida, el engaño de las riquezas que ahogan la buena semilla en Mateo 13:22. Así muchos sermones quedan muertos y enterrados en los corazones terrenales.
Predicamos a los hombres para que pongan sus corazones en el cielo, pero donde domina el amor por el mundo, los ata a la tierra. ¿Quién puede decir que sus esperanzas están depositadas en lo alto, mientras que su corazón se encuentre aquí abajo, en el mundo? Profesar ser nacido de Dios y estar hundido en el fango de la tierra. En Marcos 8:36, en Mateo 16:26 y en Lucas 9:25, Jesús hizo una seria advertencia y dice: ¿por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Si cumples todos tus propósitos, todas tus metas, las cumpliste, todo lo que te propusiste lo hiciste, ganaste el mundo, pero ¿de qué te sirve si al final pasarás toda una eternidad en el infierno? ¿Qué aprovechará aquel hombre si gana el mundo, pierde su alma, se destruye a sí mismo? Tener todo lo que ofrece el mundo, pero no a Cristo, es estar eternamente en bancarrota. Todos los bienes del mundo no pueden compensar la pérdida eterna del alma. Todos tus tesoros, todo lo que tú hayas acumulado, no servirá de nada. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma en el día del juicio? ¿Qué podrá dar a cambio para rescatarla? No, es imposible. Nadie puede dar un rescate para salvarse a sí mismo. El rescate ya fue pagado. Y tuvo que Dios descender del cielo, porque solamente Él podía pagar el rescate por nuestra deuda, por nuestros pecados. Y si ese rescate no es efectivo en tu vida, nada lo va a hacer. Es por eso que Él proclamó las palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso da un sentido exclusivo, que solamente a través de Él. No es que es uno de tantos caminos, no, es el único camino. La única verdad es la vida eterna. Y a través de Él solamente uno puede llegar al Padre. Ahora, veamos características de un corazón que ha sido curado del mundo. Aquellos que han sido rescatados del mundo. Aquellos que han conocido la salvación a través de Jesucristo por la fe. Los pensamientos de un hombre piadoso se hallan en el cielo. Piensan en el amor de Cristo y en la recompensa eterna. Como decía el salmista: despierto y aún estoy contigo. Todo el tiempo meditando en Dios, en su salvación. Característica de un corazón que ha sido curado es que vive por fe.
Esa es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, 1 de Juan 5:4. La fe es la cura de los afanes. La fe cree que Dios proveerá, que quien alimenta a los pájaros alimentará a sus hijos, que quien viste a los lirios vestirá a sus ovejas. Y así la fe vence al mundo. No solo purifica al corazón, sino que también lo satisface, hace de Dios nuestra porción, y en Él nos sobra y basta. Salmos 16:5-6 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. 16, ¿qué, hermano? Versículos 5 y 6. Jehová es la porción de mi herencia. O sea, aquel corazón que ha sido curado del mundo por el amor de Dios, contempla pobres las cosas terrenales para codiciarlas. Se encuentra muy por debajo del valor del alma que lleva consigo una semejanza a Dios. Ciertamente nuestras almas fueron creadas con fines más elevados para aspirar un disfrute de Dios en la gloria. Quienes han despreciado y desdeñado el mundo se encuentran completamente su atención en su relación con Dios y viven en el mundo, pero por encima de Él. La Escritura dice: caminó Enoc con Dios. Sus sentimientos estaban elevados y se dirigían constantemente al cielo. De esa manera el creyente debe caminar, sus pensamientos elevados, su corazón hacia el cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. El salmista compara a los justos con la palmera en Salmo 92:12. Mientras todos los demás árboles tienen la savia en las raíces, la savia de la palmera se encuentra en la parte superior, y así es un símbolo de los santos cuyos corazones se encuentran en el cielo. Allá está su tesoro, en el cielo. Un corazón que ha sido curado del mundo ansía más las cosas espirituales, anhela la gracia, puesto que es la mejor bendición, la simiente de Dios. 1 Juan 3:9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Un corazón que ha sido curado del mundo ansía el cielo, que es el único lugar de felicidad. Si deseamos más el cielo, codiciaremos menos la tierra. Si nuestros corazones estuvieran más centrados en la Jerusalén, la celestial, todas las cosas mundanales quedarían empequeñecidas y sería menos que nada a nuestros ojos. El corazón que ha sido curado del mundo ansía las cosas celestiales. Allí tenemos el árbol de la vida, las montañas de especias, los ríos de disfrute, el panal de amor de Dios manando, los deleites de los ángeles, la flor del gozo, todo su esplendor.
allí tenemos aire puro que respirar, donde no brotarán materias de pecado que infecte el aire, sino que el sol de justicia ilumina desde el horizonte perpetuamente con sus gloriosos rayos. Sus pensamientos y su deleite de aquellos que han sido curados del mundo están fijados en la ciudad de Dios, el paraíso de Dios. Se dice que Lázaro, después de su resurrección, no volvió a sonreír, no volvió a deleitarse en el mundo. Por medio del poder del Espíritu, nuestros corazones se elevaran al cielo, todo lo terrenal, todo lo que valoramos aquí en este mundo desvanecería. Que hemos sido resucitados juntamente con Cristo y ya no buscamos más las cosas del mundo, sino las que están con Cristo, donde está Él sentado a la diestra del Padre. Hermanos, oremos por una mente celestial, que el Señor, que como un imán, su espíritu atraiga nuestro corazón hacia lo alto, que Dios extraiga el mundo de nuestros corazones, que nos enseñe a poseer al mundo sin amarlo, sujetarlo con las manos sin que entre a nuestro corazón. Muchos están tentados de vivir el momento, de conformar su vida al mundo material y de dudar del carácter temporal de la vida material o esperar que no haya juicio. Voy a vivir como se me plazca la gana. ¿Quién ha muerto y ha vivido y ha resucitado para que me diga que en verdad hay un juicio después de la muerte? Muchas veces ese es el pensamiento cuando vienen las pruebas. Lo primero que queremos hacer es tirar la toalla. Es muy raro cuando nosotros estamos en pruebas y decimos, no, me tengo que levantar, voy a seguir adelante, me voy a sacudir, ahora me voy a poner a cuentas con Dios. No, al contrario, lo primero que queremos hacer es, ¿para qué sigo si voy a seguir haciendo lo mismo? No persevera. Es natural la tendencia a buscar la comodidad en el mundo presente, en lugar de negarse a sí mismo. Aquí, vayan conmigo a Evangelio de Juan, el capítulo 12. Ya vamos terminando. 25. El que ama su vida, vida física, nuestra vida, esta vida que tenemos, la perderá. Y el que aborrece su vida, nuestra vida, si aborrecemos nuestra vida, que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Wow. Qué galardón tan más hermoso. Muchos de nosotros
No queremos negarnos a nosotros mismos aquí y por la esperanza de una vida abundante en la eternidad. Mis amados hermanos, la vida abundante, verdadera, la verdadera felicidad va a ser cuando estemos con Dios en gloria. No aquí. No aquí en este mundo, que todo lo que promete, todo lo que ofrece es pobre, no tiene valor alguno, es pasajero, efímero, insatisfactorio, que lo que Dios puede ofrecer. Y cuando tú te emprendes en esa perspectiva de Dios, no tienes que esperar hasta que llegues al cielo para empezar a vivir esa vida abundante, mi amado hermano, sino desde que empiezas a creer, desde que empiezas a vivir realmente tu fe, desde que tu perspectiva deja de ser la terrenal y la pones en lo celestial. Ahí es cuando empiezas a vivir tu vida abundante. Y es por eso que muchos creyentes viven vidas miserables, porque ansían, sí, el cielo, pero todavía su corazón está en las cosas del mundo. Todavía no quieren soltar lo del mundo, porque cuando yo empiezo a soltar lo del mundo, siento como que me estoy perdiendo algo allá afuera. Cuando veo a las personas que se divierten y pueden hacer lo que quieren, y yo digo, pero ¿para qué estoy aquí en la iglesia? ¿Para qué? Si yo puedo estar allá afuera. Pero cuando tú vives tu vida, tu fe, realmente tu perspectiva está en los cielos, entonces empezarás a experimentar la vida abundante. La vida abundante. Voy a cerrar con Hebreos 11, 24 al 26. Nosotros pudiéramos considerar este versículo para nuestras vidas, hacerlo nuestro. Hebreos 11, 24 al 26 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en Dios. Si alguno me sigue, donde yo esté, allá estará mi servidor, y el que me sirve, mi Padre, le honrará. Qué más grande galardón que espera a aquellos que han puesto su mirada en de donde son ciudadanos del reino de Dios, de donde viene nuestro Salvador, de donde esperamos a Cristo, de aquel que vive su vida en la perspectiva de la ciudad de Dios. ¿Cómo está nuestra vida? Nos identificamos con algunas de las características de un corazón que ha sido invadido por el mundo. Nuestros intereses están arraigados aquí en la tierra, en lo temporal, o nuestro corazón ha sido curado del mundo y anhelamos lo celestial.
Examinémonos, mis amados hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, Dios, tú nos has dado, Señor, preciosas, grandes y maravillosas promesas, Señor, en Cristo. Señor, hay aquellos que esperan en Él, que esperan su venida, que anhelan estar con Él. Les espera un gran galardón. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, con un pensamiento continuo, elevado, Señor, una perspectiva, Señor, elevada de ti, Señor, entendiendo, Señor, que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, pasa, el mundo pasa, pero tú permaneces, Señor, tu palabra permanece, Señor, y todo aquel que confía en ti, Señor, permanece contigo. Señor, trae convicción a aquellos, Señor, que su corazón está en lo mundano, en lo terrenal, Señor. Guíalos, Señor, a un arrepentimiento, Señor. Que podamos entender, Señor, que tú, Señor, no quieres, Señor, simplemente quitarnos el disfrute de vivir una vida en este mundo. No, Señor, nos estás rescatando del mundo, Señor, porque aquellos, Señor, que viven conforme al mundo les espera una condenación. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a ver esa verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a renunciar al mundo, Señor, y venir a ti, Señor, en arrepentimiento y creyendo, poniendo nuestra fe en ti, Señor, que es la que vence al mundo. Ayúdanos, Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ponemos de pie, hermanos.